Iniciamos en Kayenta, Arizona, y vamos a empezar a ver las formaciones rocosas, empezando por la del Valle de los Monumentos. Hoy les vamos a llevar en un emocionante recorrido por una de las regiones más impresionantes de los Estados Unidos, desde Kayenta, Arizona, hasta la vibrante ciudad de Moab, Utah. Empiezo por platicarles de Kayenta, Arizona. Esta ciudad se encuentra en la región noroeste de Arizona. Pero antes de continuar, les comento que nuestra más famosa camarógrafa Aida se encargará de mostrarnos los paisajes, puntos de interés, efectos especiales, las condiciones de nuestro viaje y de la carretera para que les sirvan de guía para su próximo viaje. Ahora sí continuamos. Su historia está profundamente arraigada en la cultura y tradiciones de los navajos que han habitado la zona durante generaciones. La ciudad sirve como un punto de partida ideal para explorar lugares cercanos de gran importancia cultural y natural, como el Monument Valley Navajo Tribal Park o Parque de los Monumentos. Desde Kayenta nos dirigimos hacia el norte por la carretera 163, que nos lleva a través de paisajes desérticos y espectaculares. La siguiente formación rocosa se llama Pico de Ágatla. Pero la historia de estas rocas no termina allí. Hace alrededor de 65 millones de años, durante el período Cretácico, que inicia alrededor de hace unos 145 millones de años y termina hace unos 65 millones. Esta área estaba habitada por diversas especies de dinosaurios. Entre los más famosos que podrían haber deambulado por estos paisajes se encuentra el Tyrannosaurus Rex, el Triceratops y el Velociraptor. Imagina la magnitud de estas criaturas prehistóricas recorriendo los mismos lugares que nosotros visitamos hoy en día. Hasta este momento continuamos en el territorio del estado de Arizona. Y como vemos, estamos a 10 millas de la línea donde empieza el estado de Utah y a 30 millas de la Roca del Sombrero Mexicano. En cuanto a la historia geológica, les platicaré que estas majestuosas formaciones geológicas que dominan el horizonte tienen una historia que se remonta a millones de años atrás, cuando esta región estaba sumergida bajo un vasto mar. Durante ese periodo, sedimentos acumulados se compactaron y se solidificaron con el tiempo, formando las capas de roca que ahora vemos en el Valle de los Monumentos. Posteriormente tomaremos la carretera Main Monument Valley Road para visitar el monumento de la nación navajo y admirar algunas de las formaciones rocosas famosas. Los navajos son una de las tribus más grandes y reconocidas que habitaron y todavía habitan la región. Su cultura está profundamente arraigada en la herencia espiritual y artística que reflejan su identidad única. Les dejo un momento para que disfruten alguna de estas formaciones rocosas.
esta misma carretera nos va a llevar hasta la entrada del Parque de los Monumentos, donde se filmaron muchas de las películas del oeste clásicas. Seguimos sobre la carretera de Monument Valley y venimos precisamente de la entrada del Parque de los Monumentos. Y aquí acabamos de pasar el monumento también a la nación navaja. Siguiendo con la emocionante historia de este territorio, les cuento que existieron también otras tribus como los Utes, los Anasazi y los Puebloan. También existieron los Apaches, que eran nativos de esta región, que habitaban principalmente en las regiones del suroeste de Estados Unidos y norte de México. Y ya estamos en el Valle de los Monumentos, del lado de Utah. Y estamos llegando a uno de los puntos más visitados en esta región del Valle de los Monumentos en Utah. Se trata del set de la película de Forrest Gump, y de aquí nos vamos a llevar una grata sorpresa de este maravilloso paisaje. Afortunadamente, nuestra camarógrafa principal pudo captar toda la belleza de este valle. Aunque tengo que decirles, las cámaras no captan toda esta belleza que estamos observando. Pero les mostramos parte de lo que logramos. Nuestro siguiente destino es el poblado de Sombrero Mexicano, y desde allí observaremos la roca Sombrero Mexicano, o Hat Rock, como se le conoce por acá. Este es el poblado de Hat Rock en el condado de San Juan, y cerca de aquí está la roca del Sombrero Mexicano. Como podemos observar aquí, también hay alojamiento por si alguien desea venir aquí y descansar y luego irse a visitar todas la zona rocosa de esta región. Y aquí tenemos la famosa roca Sombrero Mexicano. Y este lugar no se lo pierdan. El Gooseneck, o cuello de cisne. Es esplendoroso este lugar. No se lo pueden perder. Nuestra siguiente parada es Bluff y luego Blanding. Poblados en lo que se mostraba ahí eran millas. Mientras observamos aquí este maravilloso paisaje también de tierra y roca roja. Esto ya es el estado de Utah. Vamos ahorita
a la ciudad de Moave. Se ha hecho el aire a través de los años. El aire, el agua y la erosión en general desde hace millones de años. Hay que decirlo, las carreteras en muy buenas condiciones. Y podemos ver esta. Y además con este bellísimo espectáculo. Aquí ya cambiamos a color de tierra amarilla. Pero el horizonte se ve espectacular. Bueno, está lloviendo. Y el impermeable, pues bien, ahí está guardado. Esperamos que se quite pronto nada más. Mientras, pues ahí vamos. Es solo una lluvia nada más. Ay, cabrón, pero con el aire ya vale madre. Mañana de aire, terreno de resbaloso, ahí sí ya es. Esto es Bluff, Utah. Es un pequeño pueblo fundado en la década de 1880 como un asentamiento agrícola. Hoy Bluff es conocido por su ambiente tranquilo y su proximidad a atracciones naturales como el Monument Valley y el Valle de los Dioses. Esta es Blanding, Utah, que es una ciudad con una rica historia arqueológica, ya que se encuentra cerca de numerosos sitios ancestrales de los nativos de la región como los Anasazi. Su economía está centrada en la agricultura, el turismo y la industria maderera. Y de nuevo llega la lluvia, pero además de la lluvia hay mucho viento. Y sí nos llega a mover en algunas ocasiones de forma considerable la moto. Los nombres de los poblados y de los lugares que vamos a visitar son pronunciados de forma particular en cada uno de los lugares, por lo que nosotros vamos a optar de pronunciarlos de acuerdo a cómo se leen y facilitar así la comunicación entre nosotros y lo que queremos dar a conocer. Esto es Monticello, es otra comunidad que tiene sus raíces en la agricultura y la ganadería, con sus historias similares de asentamientos en el siglo XIX. La economía de Monticello se sustenta en la agricultura, la ganadería, el turismo, especialmente en el verano debido a su proximidad a parques nacionales y áreas recreativas, y también actividades relacionadas con la industria del gas y el petróleo de la región. Otra de las rocas que te encuentras en la carretera es esta, cono de helado. A mí me parece también un gorro. ¿Y a ti qué idea te da? Moave, Utah. Próximo punto y final de la travesía de este día 7.
Todo iba muy bien, pero de repente, otra vez, como por cuarta ocasión, vuelve a aparecer la lluvia. Y ahora sí, siento el agua por todos lados. Y de nuevo, con la lluvia viene el aire y un poco más de estabilidad para nuestra travesía. Pero igualmente parece que todo se empieza a despejar. Y así fue, se volvió a despejar. A 19 kilómetros de la ciudad de Moame se encuentra Hollandy Rock o Hueco en la Roca. Es una espectacular casa tallada directamente dentro de una roca que en los años 40 Albert Christensen construyó y abrió una cafetería para los transeúntes del desierto. Por fin llegamos a Moab, Utah. Ahora sí ya sentí el agua en la colita.